imagenchiloé.cl, en la provincia de Chiloé, gran parte de la provincia de Palena, gran parte de la provincia de Yanquihue. Para quienes nos ven en el canal de televisión Ancu Televisión por la señal 54inet, para quienes nos escuchan a través de nuestra página web www.radioimagenchiloé.cl y quienes nos sintonizan a través de nuestro streaming TV en el Facebook Live Radio Imagen Castro, quiero comentarles que en el primer bloque estuvo Rabindranath Quintero, vicepresidente del Senado, senador por la región de los Lagos. Continuamos una conversación muy entretenida, dinámica, didáctica y muy atingente a lo que está sucediendo hoy día a nivel nacional con el economista y presidente del Partido Socialista, y hoy día dedicado más a la academia, Gonzalo Marner. Y terminamos la entrevista hoy día con un gran amigo, concejal del Partido Socialista, concejal de Castro, con Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Buenos días, Claudio, qué gusto de saludarte, pues. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás en cuarentena? ¿Con teletrabajo? Estamos en cuarentena y en teletrabajo, porque como tú sabes muy bien, en realidad esto ha significado una complejidad para muchos de nosotros, pero por suerte, en mi caso como abogado, en realidad lo bueno que ha significado es que después del primer impacto, porque hubo una ley que modificó todos los procedimientos civiles, laborales, de familia, etcétera, hoy día ya hay un mayor relajo desde el punto de vista procesal y nos ha permitido, digamos, tener audiencias, comparendos, alegatos, etcétera, todo por vía Zoom. Así que también esto ha servido para que efectivamente los tribunales de justicia tengan un procedimiento mucho más expedito, mucho más rápido, etcétera, por lo menos para aquellas audiencias que efectivamente se pueden hacer. Que son aquellas donde no hay que acompañar documentos, qué sé yo, cosas así un poco más relevantes y que requieren la presencia personal de muchas partes, pero las audiencias de conciliación, audiencias preparatorias, etcétera, todas esas se van realizando por suerte. Ya, ok. Oye, Julio, vamos a los temas políticos. Tú eres una autorizada para que vamos a conversar, para poder conversar de temas nacionales, locales, regionales. ¿Cómo evalúas tú la gestión del gobierno nacional, regional y local en estas dos fases que este país ha tenido hoy día? Estos últimos 9 meses han sido bastante complejos. Primero partimos en octubre con la revuelta social y después ya llevamos estos 3 meses de COVID-19. ¿Cómo evalúas tú la gestión que ha tenido el gobierno en términos nacionales y más locales? Sí, tú lo calificas de revuelta. Hay muchos otros en teoría, ¿no es cierto?, en teoría política que lo han calificado de revolución. Han hablado de la revolución chilena. Yo me adhiero más a ese concepto de revolución por el tema de la permanencia. Cuando uno habla de un estallido, da la sensación de que es un hecho que ocurrió en ese momento y que ya terminó después. En cambio, revolución da la idea de permanencia y yo creo que efectivamente eso es lo que ocurrió acá en Chile, Claudio. Que efectivamente hubo una gran marejada social importante, grande. A mí incluso me tocó en esos días, yo estaba en Santiago justamente, había tenido una reunión el día jueves en el Partido Socialista, en pleno centro de la capital, ahí en calle París, y el día viernes fue este movimiento. Así que lo viví personalmente cuando la gente caminaba por las calles, no podía tomar el metro, etcétera. Después me tocó, como no pude viajar a Chiloé, me tocó estar 2 o 3 semanas allá, me tocó participar en esa maravillosa protesta, por decirlo de alguna manera, que ocurrió ahí en el centro de Santiago, entre Providencia y la comuna de Santiago, 1 millón de personas marchando en familia, etcétera, y por lo tanto yo creo que efectivamente ahí el gobierno demostró su incapacidad, pues. Estamos hablando de un gobierno que no tiene más allá de un 10% de apoyo, según todas las encuestas. Muchas encuestas incluso lo bajan del 10%, 8%, hasta 7% hemos escuchado que ha tenido. Claro. Por lo tanto, yo creo que eso refleja un poco cómo lo ha manejado todas estas cosas el gobierno. Y después, con esta revolución social que no pudo controlarla, no pudo manejarla, porque no tiene la derecha, esta derecha especialmente no tiene la herramienta para coordinarse con los movimientos sociales, para tener una voz adecuada con los movimientos sociales, etcétera. Y además que no solamente era un reflejo de un descontento contra el gobierno, sino que en general contra toda la clase política, Claudio, seamos francos. Yo creo que ahí efectivamente hubo un tema con toda la gente que participa de alguna manera en política, un descontento que se manifestaba brutalmente,
y que tampoco toda la clase política no pudo manejar, pero especialmente el gobierno, que es el encargado de todo, pues. Yo creo que luego, con la pandemia, el gobierno intentó reivindicarse. Dijo, ya, esta es mi gran oportunidad, subo de mi 7% o 10%, recupero mi popularidad, ¿no es cierto? Me hago famoso en el mundo, lo manejo como nadie, hago de esto como una especie de trabajo empresarial, meto a Mañalich para que conduzca todo, ¿no es cierto? Y de repente, cuando estábamos comenzando la pandemia en Chile, un mes después, empezamos a decir, mire, en realidad estamos muy bien, volvamos todos a la nueva normalidad, un retorno seguro, etcétera, etcétera. La gente empezó a salir a las calles y comenzó la infección en gran cantidad. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el gobierno en los dos escenarios, Claudio, en mi opinión, lo ha hecho reguleque nomás. Menos que reguleque. No ha tenido una vinculación con la sociedad, no ha tenido una vinculación en general con el mundo social en Chile. Tampoco tuvo buena coordinación con los municipios, que somos los que estamos más cerca de la gente. Por lo tanto, creo que ha quedado absolutamente al debe. He escuchado a mucha gente hoy día, más que nunca, estar muy arrepentida de cómo votaron en realidad. Y eso demuestra fehacientemente que su conducción ha sido deficiente. Y mucha gente que no fue a votar también, claramente. O sea, hoy día Piñera fue electo con un 23% de la aprobación del país, de los que podían votar, lo cual abre una brecha también de evaluación de que hoy día la sociedad se está dando cuenta la importancia de su voto en las urnas al respecto de las elecciones, particularmente de senadores, de diputados, presidenciales, alcaldes, concejales y todas en general. Pero ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que hoy día la derecha está en una posición muy débil, con los dos partidos eje, Renovación Nacional muy dividida, muy fracturada con estos dos bloques, con este desborde que nace de un invento del presidente de Renovación Nacional, Larraín, y resultó ser mucho más progresista de lo que muchos creían, que se sumó a la misma lógica que tenía el Cote Osandón, compitiendo claramente en una línea ideológica o más de músculo con este otro lote de Alamán y otros, donde Alamán estos últimos días ha demostrado claramente cuál es su realidad desde el punto de vista político, y es alguien que defiende el modelo neoliberal a ultranza. Por otro lado, tienes a la UDI con un descontento permanente respecto a la toma de decisiones, al no ser considerado en ningún tipo de iniciativas que ellos promueven. La última fue la solicitud formal de que se vete la ley de reelecciones, y Piñera termina aprobándola al último día, y eso también los deja descolocados, y con esta pelea que tiene con Evópolis, que siendo un partido que nació como un movimiento, hoy día tiene los dos ministerios más importantes, que es el de Hacienda y es el del Interior, con Briones y con Blumen. Pero por otro lado tienes una oposición que teniendo todas estas debilidades tampoco tiene relato, tampoco tiene un orden. Ya ves una oposición con una DC que tiene el 50% más ligada al gobierno y el otro 50% más ligada a la oposición. Ves a los tres partidos ejes del sector progresista, al PPD, al PS, al Partido Radical, en un cuadro un poco más de tratar de llegar a consenso, y ves a un sector más radicalizado como el Partido Comunista, como el Partido Progresista, los regionalistas verdes, y por otro lado ves al Frente Amplio, que al final terminó siendo más amplio de lo que uno creía que iba a ser, con muchos partidos que están saliendo de la coalición de Frente Amplio, que con una división fuerte que no ha tenido la capacidad de poder organizarse detrás de un proyecto político. Y ahí uno dice que la política tiene que ver no solamente con la musculatura que tú le entregas, con la fuerza, con el empuje, con las ganas, sino también tiene que ver con las ideas. Tú no tienes la sensación, como líder del Partido Socialista, como un hombre ligado a la política de centro-izquierda siempre, de que la oposición hoy día se está farreando la posibilidad de entregarle ideas a nuestro país, de generar o impulsar iniciativas, liderazgo emergente que tengan la capacidad de poder contrarrestar, porque hoy día tú ves una falta de conducción política de verdad dentro de la oposición. Coincido plenamente con lo que has dicho, totalmente con lo que has dicho. Yo creo que efectivamente acá no solamente falta
un liderazgo porque la gente, claro, identifica a la oposición con algo o con alguien. Entonces, hoy día yo creo que no tenemos ese algo y no tenemos ese alguien. Antes de esto, siempre teníamos algún dirigente o alguien que encabezaba esto y que uno pensaba inmediatamente. Michelle Bachelet 2 veces, Ricardo Lagos, Frey, Elwin, etcétera. Es decir, siempre había liderazgo potente y que incluso se disputaban esa posibilidad. ¿Tú te acuerdas que Lagos disputó con Saldívar, por ejemplo? Después teníamos a gente como Gabriel Valdés, que pudo haber sido presidente y lamentablemente no lo fue. En la izquierda también siempre teníamos más de una posibilidad. Sin embargo, hoy día ese quién no existe. Mucha gente nos pasa como mucho nos pasó con Bielsa en su oportunidad, que éramos los viudos de Bielsa. Entonces hoy día mucha gente quedó como viudo de Bachelet. Quieren que vuelva Bachelet ya dijo que no quería. Entonces ese hecho ya de buscar un liderazgo en antiguos liderazgos como la Michelle, por ejemplo, también implica que efectivamente no tenemos. Sale alguna dirigente, por ejemplo, del Colegio Médico, que a mí me parece una estupenda dirigente, pero inmediatamente se la ve como una candidata presidencial. Y efectivamente eso ocurre precisamente por la falta de liderazgo político. Y desde luego también el qué queremos, pues. ¿Qué queremos? ¿Qué modelo de sociedad nosotros, la oposición, le ofrecemos hoy día a Chile? Yo creo que no lo tenemos tampoco. Tenemos muchas voces dispersas. No tenemos una unidad de la oposición tampoco, como en algún momento se dio. Y por lo tanto creo que coincido contigo que nos podríamos estar parreando esta posibilidad. Pero también confío enormemente en el criterio de los chilenos. Tú dices muy bien, mira, Piñera salió elegido con un 23%, es decir, hubo un 70% del pueblo chileno que no estuvo con él. Bien, entonces, y yo soy un convencido de que por lo menos habrá dicho, oiga, yo fui capaz de... Ahora tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque quien lidera hoy día las encuestas es alguien de la derecha, que es el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de Las Condes. Estamos hablando del alcalde de Las Condes. Así como elegimos a una de las personas más ricas de Chile ya, como el pueblo eligió al pueblo, ahora el candidato más fuerte de la derecha es precisamente el alcalde de Las Condes. Es decir, no estamos hablando de liderazgo que sea más o menos representativo, uno efectivamente cubre la sociedad completa, sino que en verdad cubre solamente una parte de ella. Ser alcalde de Las Condes no es lo mismo que ser alcalde de Recoleta, o ser alcalde de Castro, o ser alcalde de Curacao de Vélez, por la cantidad de recursos que hay. Entonces, estos voladeros de luz, esto que pasa con la derecha, que ofrece estas candidaturas, que mucha gente, producto del populismo de esta gente, se tientan, yo creo que nosotros tenemos que tener un liderazgo distinto, un liderazgo más social, un liderazgo más de las ideas, pero que hoy día lamentablemente no lo tenemos. Es súper importante establecer también, porque es bueno refrescar la memoria. Lavín es un personaje que se viste hoy día con un traje distinto, pero recordemos que él era editor del Mercurio en los tiempos de la dictadura, participó activamente con los chicos de Chacarilla, es de los Chicago Boys. Cuando fue ministro de Educación salió porque hizo una pésima gestión. Cuando fue alcalde de Santiago salió porque hizo una pésima gestión y muy mal evaluado. En consecuencia, ser alcalde de Las Condes hoy día es fácil cuando el per cápita es 100.000 veces mayores que una comuna chica y tiene la cantidad de recursos inmensos que tiene. Pero yo creo que... de Las Condes, Claudio, el per cápita de Las Condes es de 1.300.000 pesos. Sí. Hablando del per cápita que recibe cada uno por fondos públicos. Estamos hablando de fondos públicos. ¿No? Claro. Estamos hablando del ingreso per cápita, que eso ya es... estratosférico. Otra cosa. Claro. Y tú sabes que el presupuesto por ejemplo, de Recoleta, no alcanza los 200.000 pesos. Es como 10 veces menor. Claro, mira, ¿Te das cuenta? Sí, pues, obviamente. Hay una por eso mismo te lo planteo, que siempre hay que colocar en el contexto el tema. Hay que colocar en el contexto y también hacer un reconocimiento, como bien decías tú, que la ciudadanía ha ido modificando su nivel de evaluar la política. Porque hasta antes del estallido, Lavín estaba marcando un 29 o un 30% de las encuestas. Y en la última encuesta está en un empate con Jadwe en un 12%.
En consecuencia, este inflamiento o este supracandidato que estaba en Chile porque no tenía competencia se ha ido reduciendo considerablemente y cada vez se asocia más a Piñera. Ya en consecuencia yo tengo la sensación de que ahí hay una evaluación política, sociológica que hay que hacer, pero no se saca nada mirar al frente si tu casa no la tienes ordenada. Y ahí hay una tarea, una tarea política que es relevante. Respecto a la primera pregunta que te hice, ayer salió un informe lapidario del DEIS, que es el Departamento de Estadística, ya en donde se establece que los fallecidos por COVID-19 ascienden a los 10.000, a los 10.200. Ya una cifra que dista con creces lo que entrega el MinSal todos los días. El MinSal entregó una cifra de 6.000 y fracción, o sea, estamos hablando de una diferencia de 5.000 fallecidos. Estas cifras del DEI son las que se entregan a los organismos internacionales, particularmente a la OMS. ¿Tú no tienes la sensación de que se siguen quebrando las confianzas con esta permanente obsecuencia de estos actores de tratar de esconder la realidad que está sucediendo en Chile? Eso partió con Mañalich, ¿eh? Yo creo que efectivamente ahí la manera de informar a Chile ha sido totalmente mañosa, por decirlo de alguna manera. Fíjate tú que esto de la cifra de fallecidos salió en Chile gracias a una gran periodista como es la Alejandra Matus. Así es. Que la entrevistamos nosotros, ¿ah? Ah, la entrevistaste, sí. Muy bien, porque yo creo que ella es la periodista de Chile. ¿Ah? Yo la sigo en Twitter y efectivamente recuerdo cuando tiró su primer Twitter diciendo, mire, hay una diferencia grande en el número de fallecidos históricos que ha habido en Chile durante los meses de marzo, abril, mayo, etcétera, con lo que está ocurriendo ahora. Entonces toda la gente le dijo cosas, incluso Mañalich en una de estas apariciones públicas trató de que había alguna gente que era antipatriota. Sí, sí. Y eso iba dirigido precisamente a la periodista Alejandra Matus. Y efectivamente después, con el correr del tiempo, uno se ha dado cuenta de que efectivamente esos datos eran los correctos. Claro, y hoy día se asila el gobierno en el hecho de que efectivamente una cosa es lo que aparece en los datos del registro civil y otro son las personas que pueden haber muerto con COVID, no por COVID, sino que con COVID. Pero los mecanismos internacionales de información, como lo hace todos los países del mundo, tienen que informar los muertos por COVID y con COVID. Y eso es lo que efectivamente Chile no está haciendo. Ahora, desde ese punto de vista, sí, Claudio, uno tiene que reconocer de que efectivamente hay algunas cosas que han resultado bien. Uno tiene que, digamos, en esto uno no puede decir, mira, está todo malo, porque efectivamente, ¿qué creo yo que ha resultado bien? El aumento considerable de camas críticas. Eso efectivamente, esa transformación que tuvieron los hospitales de Chile, incluyendo los hospitales de Chiloé, en transformarse de un número determinado de camas críticas, por ejemplo, en Chiloé, como tú lo debes saber, seguramente en alguna oportunidad habrás hablado ya con el doctor Ferrada y con la gente encargada del servicio de salud y el hospital. El número de camas críticas en Chiloé, antes de esto, no llegaban a 8. No llegábamos a 8 camas críticas. Hoy día, con todo el recambio de esto, vamos a llegar a más de 20. Y eso significa además que hemos tenido de todos estos ventiladores mecánicos. El otro día el ministro trajo no sé cuántos acá a Chiloé. Por lo tanto, eso efectivamente ha sido un éxito. Pero el problema de este gobierno es que ha centrado todo en eso. Ha centrado todo el tema en el tratamiento posterior, es decir, de la persona que se infecta, que se enferma y que llega al hospital. Pero no lo hizo como en otros países del mundo, claro, sabiendo que hay algunos países que efectivamente uno los tomaba a veces como ejemplo, pero que efectivamente han vuelto, pero el resultado fue mucho mejor desde el punto de vista de evitar la infección. Incluso fue tanto así que hubo gente que pensaba que que el gobierno de Chile tenía la misma lógica que el gobierno sueco, que era dejar que se enferme la gente. Claro. No, si no hay problema, que se enferme todo el mundo, el contagio de rebaño, que se llama, de tal manera que al final de esto, el 60% de la población se enferma, y esto significa que efectivamente el virus estaría controlado con ese mecanismo. Pero aquí, en un país subdesarrollado como Chile, hoy día, Claudio, tú te fijas,
tantas cosas que se habían dicho en su oportunidad, que la gente decía, no, estamos cerca del desarrollo, vamos a ser un país desarrollado, qué sé yo. Se cayó como castillo de naipes, dijo Mañalich. Un castillo de naipes. Claro. Aquí se demostró que efectivamente esa diferencia que decía que teníamos con Portugal o España no era ni parecida, pues hoy día la pobreza en Chile se ha desnudado precisamente producto de esta pandemia. Claro. Ahora es súper importante también entregar los datos, porque lo que priman aquí son los datos duros. Como bien planteabas tú, el gobierno avanzó en temas de infraestructura, pero infraestructura que hacía relación cuando tenías que salvar la vida ya de una persona que estaba con COVID avanzado y ya tenía un 80% de probabilidad, porque cuando tú conectas a un ventilador a un enfermo de COVID-19, es que está en un 60-70% de probabilidad de que esa persona muera. Ya aquí no hubo prevención, y aquí uno claramente tiene que hacer la evaluación política, y en lo particular, esto es muy personal, la defensa ultranza del modelo económico, la defensa ultranza de este modelo liberal, como lo hizo Reino Unido, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Brasil, como lo hizo Chile, que son los 4 países hoy día, que son los 4 países que están con los índices más altos de fallecidos por cada millón de habitantes y de contagiados por cada millón de habitantes. Ese modelo que implantó Chile, fue el norteamericano, el brasileño, el Reino Unido, es el que estaba equivocado, ¿ya? Y por lo demás también, tú por último puedes decir, ¿sabes qué? Este gobierno se la jugó por defender el modelo económico, ¿ya? Pero el modelo económico para los grandes empresarios, porque la gente es la que está pagando hoy día todos los costos de lo que significa todo lo que se ha perdido respecto a este tema, y lo que ya nos lleva a un 22-23% que no tiene trabajo en Chile, porque la última encuesta del INE te entrega un 11.2%, pero eso tú le tienes que sumar los trabajadores que están suspendidos y los trabajadores temporeros, te da entre un 22-23% de gente que no está percibiendo ningún tipo de recurso. Y ahí te llevo a la séptima propuesta económica que hace Piñera ayer, la séptima, cuando los países desarrollados, países normales como Argentina, que privilegió la vida de las personas por sobre la economía, han hecho 2 medidas económicas en estos 4 meses ya. Chile va por la séptima que hizo ayer, donde plantea postergación de dividendos hipotecarios, créditos blandos de COVID-19, ampliación del subsidio de arriendo y nuevo plazo para el CAE. ¿Cuál es tu posición respecto a esta nueva propuesta económica? Mira, solamente precisarte en relación a lo que estuvimos viendo en el punto anterior, que la gente dice, oiga, pero si en Chile han muerto pocos. Primero que esa es una afirmación, digamos, yo la veo como de maldad, porque ya una persona que muere ya es grave. Entonces, que mueran 6.000 o 7.000 o 10.000. 10.150. Si esto es cosa de aplicar la regla de 3, la famosa regla de 3 que a nosotros nos enseñaban en las escuelas. Si en Chile tenemos 10.000 muertos, con 18 millones de habitantes, Brasil tiene 190 millones de habitantes, es decir, 10 veces más. Si aplicamos la regla de 3, Chile, fuera Brasil, hubiéramos manejado como Brasil, Chile tendría 100.000 muertos. Y eso que no tomáis el ejemplo de China. De Chile, claro. Si fuéramos Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes. 250 millones de habitantes. Claro. Y tiene 120.000 muertos. Chile tiene 10 veces más. Por lo tanto, 15 veces más que Chile. Claro. Llevando la misma regla de 3, aplicándola a Chile, significa que si la cosa se hubiera manejado en Estados Unidos como se maneja en Chile, tendrían 150.000 fallecidos. ¿Te das cuenta? Claro, es decir, eso es lo grave, claro, uno aparece aquí como que fuera poco en relación a los demás, pero somos el país más chico, somos 18 millones de habitantes. Por eso las estadísticas de la OMS son claras y nos colocan en el 4º lugar a nivel mundial, y en algún momento fuimos los segundos, y ahora vuelven a cometer los mismos errores, porque escuchamos al ministro de Educación que sale, yo lo he visto en los últimos 6 meses salir 2 veces, ya ahora sale nuevamente de que se está evaluando la posibilidad de volver a las clases presenciales, lo cual es una locura porque no hay ninguna claridad todavía, porque los índices han bajado claramente en Santiago, porque si antes se hacían 1.000 PCR, ahora se están haciendo 500, han reducido en un 50% la toma de muestras.
Y eso hay que decirlo porque es así. Y en Santiago, por cada 3 PCR que se estaban haciendo, 1 era positivo. O sea, estamos hablando de que 1/3 de la gente que habita en Santiago, que son 8 millones de habitantes, está contagiada por COVID. Y en Rancagua, que es la 6ª región, en la región de O'Higgins, por cada 2 PCR que se hacen, 1 es positivo. O sea, la mitad de la gente que se toma la muestra está contagiada. Estamos viendo el caso que pasa en Antofagasta, las mineras, que están muriendo trabajadores todos los días. O sea, no tenemos una normalidad todavía, y eso que esa leve mejoría es otro error. Es el concepto de leve mejoría. Me suena mucho eso al retorno seguro, la nueva normalidad. A eso quería yo. Esa leve mejoría, cuando dice, mire, en realidad, poniendo otra vez los números, leve mejoría significa que hace 2 semanas en Santiago, de 10 personas que se le tomaba el test, 3 aparecían enfermos, 3,3. Hoy día, de 10 personas, 2,8 se aparecen enfermos. Entonces, los números no cuadran en ningún lado. Esto de empezar a volver a hablar de ese tema nuevamente es un gran peligro. Uno entiende que efectivamente hay un tema social, pero ese tema social este gobierno lo quiere nuevamente radicar en las empresas, en el mundo privado. No lo quiere radicar en el Estado. Que el Estado chileno, como tú muy bien sabes, seguramente lo hablaste con Gonzalo Marner, que es un experto en estos temas, en realidad. Claro. La capacidad de endeudamiento de Chile es de las mayores del mundo. Oye, si nosotros hemos tenido una estabilidad económica de hace 30 años, y eso ha significado ahorrar. Y por lo tanto hoy día tenemos una posibilidad, somos dentro de los top 10 del mundo en la posibilidad de endeudarnos a nivel internacional. Hay países como Argentina, por ejemplo, que están endeudados en un 100%. Pero nosotros tenemos una deuda de un 30 o 32%, te lo voy a haber explicado, Manuel, seguramente en alguna oportunidad. Te voy a hacer un punto. Pero fuera de ese 32, estamos entre un 31 y un 35. Solamente el 20% de ese 35 es del Estado, el 80% es de privado. En consecuencia, somos uno de los países que tiene la capacidad de endeudamiento más libre o más limpia a nivel mundial. Claro, obvio. Sí, para eso sirve esto. Para eso sirve haber ahorrado durante tanto tiempo, precisamente. Esto es como una familia, pues, Claudio. ¿Te das cuenta? Si una familia puede ahorrar y tiene esa posibilidad para ayudar a la gente de su familia, ¿qué va a hacer? Ayudarla, pues. Este es el momento de ayudarla. ¿Te das cuenta? Y el gobierno de Piñera, de esta derecha tan ultra, tú lo has equiparado a lo que ha pasado en Brasil, a lo que ha pasado en Reino Unido, a lo que ha pasado en Estados Unidos. Eso es verdad, totalmente cierto. Es una derecha ultra que protege el capital. Entonces, y eso causa lo que está ocurriendo acá. Un nivel de cesantía brutal, gente que pasa hambre, gente que no tiene los recursos y que por lo tanto tiene que salir a trabajar para poder generar ingresos para su familia, etcétera. Claro. Bueno, entonces por lo tanto yo creo que efectivamente ahí falta un gran músculo social. Es decir, que el Estado se ponga a disposición de la gente y que el Estado no se ponga a disposición de las grandes empresas. Oye, pues el tema que ha tenido el gobierno es cómo salir a ayudar a LATAM. Esa es su gran preocupación. A los bancos. ¿Te das cuenta? O a los bancos. Ya lo hicieron con los bancos. Claro, hoy día los bancos parecieran no tener problemas, hoy día por lo menos así. Pero por lo menos estas grandes empresas como LATAM, por ejemplo, no hay, el propio ministro fue hasta el Parlamento a decir, oiga, a nosotros nos interesa de sobremanera rescatar a LATAM. Claro. Y LATAM, claro, presta un servicio, pero ¿qué tan útil es ese servicio hoy día cuando la gente tiene hambre? Cuando la gente no tiene con qué comprar. Es que lo que pasa es que también con el tema de LATAM hay un tema que es más profundo. Primero, la deuda que trae LATAM no la trae ahora en la pandemia propiamente tal, la trae desde antes. Y no son los 1.200 millones de dólares que planteó Briones en el Parlamento, son 29.000 millones de dólares. Ya que es una cifra considerablemente mayor o sustantivamente mayor a estas 7 propuestas que hoy día, o estos 7 planes económicos que hoy día ha presentado Piñera. En consecuencia hay que tener mucho cuidado con eso. Pero todas estas propuestas económicas siguen postergando algo que hoy día el 82-85% de la ciudadanía está pidiendo a gritos, que es que se le puedan integrar o que puedan retirar el 10% de las AFP. Ya, yo tengo la sensación de que las propuestas que hace Piñera siempre van en la lógica y en la línea de lo que son ellos, de defender el modelo neoliberal. Ya, pero mira, te voy a plantear un par de datos para que entremos al tema. Quiero saber cuál es tu posición. Las AFP en Chile reciben una utilidad diaria
de 1.500 millones de pesos. Diario, ellos ganan 1.500 millones de pesos con la plata de la gente. Por otro lado, tenemos hoy día datos que son tan duros, son tan relevantes que hay que plantearlos. Estas utilidades de las AFP se distribuyen fuertemente, en un 80%, en 4 grandes consorcios, en 4 grandes familias. La familia Luxic tiene invertido de la plata de los chilenos de la AFP 7.800 millones de dólares. La familia Sayé, 5.500 millones de dólares. La familia Mate, 4.700 millones de dólares. La familia Yarur, 5.300 millones de dólares. ¿Tú no tienes la sensación hoy día que, teniendo presente dos cosas también, y con esto termino, de que hoy día tú jubilas y te proyectan tu vida a 110 años? Imagínate, ¿cuánta gente vive 110 años? Te prorratean tu ahorro 110 años. Y lo segundo, que no deja de ser menor, es que si no tienes hijos menores de edad, esa plata no es heredable, esa plata queda para la AFP. En consecuencia, será tan complejo que el Estado o este gobierno se abra a la posibilidad de poder permitir que la gente pueda retirar el 10% de la AFP. Oye, Claudio, fíjate que lo que tú planteas es lo que uno en el mundo real siente. Pues mira, todo el tiempo, desde que se crearon la AFP, se decía que eran fondos, el fondo de capitalización individual. ¿Qué? Es decir, cada uno se rasca con sus propias manos, tu propia platita, se va a un ahorro, que se llama ahorro previsional, y en virtud de eso tú finalmente vas a tener una pensión buena, según decía Pinochet, ¿no es cierto?, y José Piñera en su momento. Bueno, pero cuando uno dice, mira, como esto es mío, yo quiero disponer de eso, entonces lo quiero sacar, no se puede. No se puede. Hay un fallo estupendo de una corte de apelaciones que acogió la petición de una profesora, donde efectivamente lo fundamenta así, lo fundamenta precisamente en el derecho de propiedad que garantiza esta mala constitución que tenemos, pero que por lo menos en el derecho de propiedad hace hartas cosas. En realidad es el derecho constitucional más importante regulado por la Constitución. Y si yo soy dueño de eso, la única manera de que alguien me lo pueda quitar es expropiándomelo. Toda esa argumentación lo hace la Corte de Apelaciones. Vamos a ver qué resuelve finalmente la Corte Suprema, pero yo creo que hoy día, en tiempos de pandemia, en tiempos de hambre, esa es una solución, me parece a mí, estupenda. En lo que tú hablas cuando dices, mire, la AFP tiene una utilidad de 1,5 millones de pesos diarios, claro. 1.500 millones diarios. De 1.500 millones de pesos, claro. Eso significa 2 millones de dólares diarios. 2 millones de dólares diarios. Claro. Es decir, mensuales son 60 millones de dólares. Estamos hablando de 800 millones de dólares al año. Y eso la gente dice, pero es que eso está bien que tengan. No, pues, señor. Eso es la utilidad, porque las AFP son sociedades anónimas. Es Provida Sociedad Anónima, es Habitat Sociedad Anónima, Cuprum S.A. Todos son sociedades anónimas, es decir, son platas que cuando se obtiene utilidad van a los bolsillos de los dueños, y los dueños son estas familias que son las dominantes en Chile. Oye, esto es indignante porque la historia de Chile, Claudio, tú que eres lector también lo sabes, la historia de Chile ha sido así. Por eso fue la Revolución de Octubre. Porque desde que Chile es Chile, ha sido manejado históricamente por una cúpula muy pequeña. Ya Bles Gana lo catalogó de la fronda aristocrática, le puso, la fronda aristocrática, es decir, un grupo que están todos conectados, que se conectan por vías familiares. Que se terminaron haciendo familias para controlar. Como los reinados europeos, Entonces se casa uno con el hijo de otro, otra con la hija de acá, la nieta de acá, etcétera, etcétera, y finalmente establecen una especie de reinado, las familias reinantes en Chile, y que les interesa que todo se maneje bien. Oye, si hoy día para discutir el tema de la AFP, aquí no hubo que pedirle permiso. ¿Quién tuvo que salir a opinar? Sutil, el presidente de los empresarios. Claro. Él era más importante que el Parlamento, que cualquier otro. Entonces, él dice, no, estoy dispuesto a conversarlo. Oye, ¿quién te preguntaba a ti la opinión? Claro. Entonces, estoy dispuesto a conversarlo. Le dice, oye, claro. Cerró la puerta ayer, Cerró la puerta ayer nuestro pluriministro Sutil. Porque actúa como pluriministro. Sí, claro. Habla economía, salud.
Y ellos, la gente dice, pero ¿y cómo son tan poderosos? Sí, señor. Los que nos están escuchando, los que nos están viendo, hay que decirle, ¿cómo son tan poderosos? Muy sencillo, pues, señor. Por el lobby, pues. Por el lobby, pues. Ellos ponen a los parlamentarios. Ellos financian las campañas de los parlamentarios. No solamente los parlamentarios de la derecha, digámoslo claramente. También financian campañas de candidatos a diputados y senadores, etcétera, de la izquierda y de la centroizquierda. O sea, entonces después les cuesta mucho votar. El lobby de la AFP es un lobby muy potente. El lobby de la ISAPRE es un lobby muy potente. Es que mucha plata. Por eso no se ha podido cambiar esto. O sea, el postnatal, que era un acuerdo transversal, estuvo a punto de caerse, y todavía existe la probabilidad de que se pueda caer al respecto del lobby que están haciendo la ISAPRE. O sea, en ese tenor estamos hablando. Las AFP son mucho más potentes porque recaudan mucho más todavía. Y cuando se ve que hay parlamentarios de oposición que debiesen defender ya la institucionalidad, o sea, que debiesen defender a los ciudadanos, andan corriendo en los pasillos del Parlamento buscándole voto a la AFP, claramente contribuye a que la ciudadanía nos castigue en las elecciones y tenga una mirada absolutamente contradictoria respecto de las posiciones políticas y nos meta a todos en un mismo saco. Yo quiero plantearte... Recuerda tú, mira, perdón, recuerda tú porque la gente de repente tiene mala memoria. Pero recuerda tú cuando a varios de los ex parlamentarios y de actuales parlamentarios, la gente de las empresas, los dueños de las empresas, los gerentes generales de las empresas, le redactaban los artículos de las leyes. Con la ley de pesca, acuérdate. Longueira, la ley de acuérdate pesca. Rieselberg, exactamente. Por lo tanto, eso no es una cosa etérea que uno diga, no, parece que hay un lobby. No, señor, no es que parezca que haya nada. Hay lobbies. Claro. Hay un estupendo libro de un diputado que se llama Renato Garín, que es un diputado del Frente Amplio. Muy buen diputado por lo demás. Sí, muy buen diputado por lo demás, desde mi punto de vista. Tan buen diputado que ya está alejado hoy día. O sea, ya no está en su partido. Y él escribió un libro que se llama El Lobby Feroz, que yo se lo recomiendo a todos. Mira, buena. El Lobby Feroz, de Renato Garín. Oye, y ahí se cuenta el día a día del lobby. Entonces, porque uno dice, el lobby es una conversación que habla un ministro con alguien, con algún encargado. No, señor, el lobby es el día a día de la vida política de los grandes políticos en Chile. Claro. Y ese lobby influye brutalmente. Y cruza toda la frontera. Evidente, pues, evidente. Y por eso la gente castiga a todo el mundo por igual. Porque cuando tú ves quién financia las campañas de los senadores o de algunos, etcétera, de nuestro propio sector, y uno ve los listados de las personas que los financian. Increíble. Claro. Son los mismos. Esta gente que maneja Chile, esta fronda aristocrática que maneja Chile, pone los huevos en todas las canastas. Y por lo tanto después eso le sirve para ejercer el control social, económico del país. Aparte cuando algún parlamentario se quiere sublevar, demuestra la boleta del depósito nomás y hasta ahí quedó. Oye, quiero que podamos conjugar dos temas que no dejan de ser relevantes para poder saber tu posición. Este país se viene en caída libre muy fuerte y estos meses van a ser extremadamente duros, pero las cifras son aún peores. Ya uno aquí en Chiloé ve la cosa más tranquila porque la industria salmonera funciona, atendemos la industria de los vitivinicultores, hay agricultura y pesca, todavía funciona, pero tenemos regiones extremadamente golpeadas, ya la metropolitana, Rancagua y otras. Pero cuando tú cruzas estos datos, yo reciente planteé un dato no menor, que son los datos del INE, ya que habla de un desempleo del 11.2%, y a eso sumado estos trabajadores que están suspendidos, que lo más probable es que no sean recontratado, porque son un trabajador suspendido de una ferretería o de un restaurante o de un pub o de un bar, ese trabajador no va a ser recontratado y va a quedar cesante. ¿Sí? Y ya lo están mucho. Y le suma a eso todos estos trabajadores temporeros, estos trabajadores freelance, que son más de 3,5 millones en Chile. Hoy día estamos hablando de que hay entre un 22 y 23% de gente que no tiene ingresos en este país. Estamos hablando de un cuarto de este país no tiene ingresos. Ya ahora, entrando a julio, imagínate septiembre. Ya a eso si tú cruzas esos datos
con la última encuesta que te entrega el IMASEC, ya que te habla de que en Chile, en mayo, tenemos un 20% de caída. Un 20% de caída económica. Cuando en el año 1975 tuvimos un año muy duro, tuvimos un menos 12.5. El año 82 tuvimos un 11% en dictadura. Ya 2 años duros. Pero hoy día en mayo tenemos un menos 20. Cuando tú cruzas los datos del IMASEC con los datos del INE, ¿cuál es la mirada que tienes tú respecto a lo que pueda pasar de aquí a 3 o 4 meses más? Mira, la cosa se viene mal efectivamente. Y no se viene mal en todo el mundo de manera paralela, para que la gente también lo tenga claro, porque aquí la justificación que yo he escuchado que dicen que en todo el mundo viene mal y de esa manera, de eso no es así. Claro. Digamos, todo el mundo va a sufrir por esto, y efectivamente la Unión Europea, uno lo está viendo, por ejemplo, en los países latinoamericanos lo mismo, que han privilegiado la vida, como tú has dicho, por ejemplo, Argentina, efectivamente. Pero eso tiene solución, como dijo el propio presidente Fernández, yo lo escuché en su última curso, en realidad da lo mismo, dijo en realidad, porque lo importante, la economía va a seguir siendo, pero la gente puede morir. Bien. Entonces, y acá un detalle antes que se me vaya, cuando tú estabas planteando el tema de todo esto que está ocurriendo, de la cesantía, etcétera, hay un mundo muy particular, Claudio, que la gente, que el mundo económico en general nos pesca poco. Que es el caso de las empleadas de casa particular. Que son relevantes. Fíjate tú, es muy relevante, estamos hablando de casi 700.000 personas en Chile. Fíjate tú que la ley de protección al empleo, que toda la gente habla, la ley de protección al empleo, que fue una solución también reguleque, porque significa que los trabajadores optan de su propio subsidio de cesantía. Tú sabes que cuando a ti te pagan el sueldo, a ti te descuentan ciertos ítems y uno es para pagarte el subsidio de cesantía. Claro. Por lo tanto, la gente opta a eso y si se le acaba esa plata, bueno, opera el fondo solidario y le siguen pagando. Tú sabes, el caso de las empleadas de casa particular. No tienen el beneficio. No tienen el beneficio del fondo, claro. O sea, tienen el beneficio del subsidio de cesantía, porque se les paga un 4,11%. Por lo tanto, si hay una empleada de casa particular, que por ejemplo, o un empleado de casa particular que ha estado 10 años y nunca ha estado cesante, por supuesto que le va a alcanzar porque tiene un ahorro importante para eso. Pero eso no es la regla general. Pero una empleada de casa particular que esté trabajando 6 meses o un año, le alcanza para un mes, Claudio. Y tú puedes, y esa suspensión de relación laboral puede ser 3 meses o hasta 6 meses eventualmente. ¿Qué pasa con los otros 5 meses? Para todos los otros trabajadores opera el fondo solidario. Y ocurre que con la empleada de casa particular el fondo solidario no existe. Claro. Es decir, es la discriminación dentro de la discriminación. Son las desigualdades salvajes de este país, claramente. Julio, en honor al tiempo, claro, quiero llevarte a algunos temas locales, en tu calidad de concejal de la comuna. Primero preguntarte, en el último consejo se aprobó la compra de un laboratorio de biología molecular por 55 millones de pesos. Entiendo que fue una propuesta tuya, al parecer. ¿Qué función cumplirá este laboratorio y cuál será su alcance diario? Muy bien, mira, para ser sincero, esa propuesta vino de la directora del René Tapia, del consultorio nuestro, del René Tapia. Ella se acercó precisamente, nos contó a nosotros el administrador municipal, al alcalde y a él con el objeto de plantear esta idea, y a nosotros cuando se nos dijo para la reunión del martes de mañana, la citamos a ella y a su equipo técnico y también a nuestra directora de salud, Yané Santana, para que nos vayan a explicar los detalles de este laboratorio. Por lo tanto, a mí me parece una idea estupenda. ¿Por qué? Porque nos permite no solamente hacer los test PCR, porque la gente hoy día dice, mire, en realidad esto se está comprando para los PCR. No es solamente para eso. Es un laboratorio que va a servir para un montón de cosas. Por ejemplo, la tuberculosis. Y otro tipo de enfermedades. Precisamente con esas dudas que tú me estás planteando es las que yo tengo, y por eso pedí que se la citara, para que fuera a conversar con nosotros, porque entendemos nosotros que vamos a aumentar la capacidad de testeo de PCR mucho. Algunos dicen el doble, ojalá sea el doble. Acuérdate tú que acá en Chiloé tenemos una falsa realidad, porque aparecen casi 200
200 casos, ¿no es cierto?, de personas infectadas, pero ocurre que el número de test que se ha aplicado es muy bajo. El ANCU decía Carlos Gómez hace una semana que se habían aplicado 1050 tests. Imagínate, para 50.000 habitantes, la nada misma. Claro, en Castro tenemos una cifra similar, aún menor. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, para las dos grandes ciudades de Chiloé se han aplicado 2000 tests. Por lo tanto, nosotros ahí nos va a permitir conocer nuestra realidad. La propuesta que yo hice es distinta, va por el lado de los chinos, como ya mencionaste los chinos el otro día. Tú te diste cuenta que cuando volvió, fue este rebrote en Pekín, la gente dijo, oiga, cerraron una parte de la ciudad de Pekín e hicieron en 3 días 1 millón de tests. Imagínate. 1 millón de tests. ¿Te das cuenta? Imagínate, 1 millón de tests en 3 días. A un sector. Bien. Entonces, yo me metí a los diarios, etcétera, el diario El País en España, que contaba todos los detalles, y esa fue la propuesta que yo llevé al municipio, porque hice una cotización, empecé a ver por todos lados cuánto costaba, etcétera, y es el test rápido, es lo que se denomina el test rápido. Un test rápido a la venta comúnmente, Claudio, vale 5.400 pesos. ¿Te das cuenta? Bajísimo. Y la venta tiene que ser superior a 1.000, es decir, cualquier venta tiene que ser mínimo 5 millones de pesos. Claro, para un particular o para cualquiera es mucha plata, por lo tanto no se puede hacer. Pero para el municipio no puede. Vamos a invertir 10 millones de pesos. Y particularmente para lo que significa. Claro. Y nosotros, como tú sabes muy bien, seguramente como tú has invitado a Jaime y a René en otras oportunidades, ellos seguramente habrán explicado aquí a tus oyentes que efectivamente nosotros decidimos que todo nuestro presupuesto, el presupuesto de Castro es un presupuesto bastante grande. Partimos con 11.000 millones, pero eso va aumentando sucesivamente con aporte estatal, regional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, llegamos al presupuesto desde luego más alto de Chiloé, y por lo tanto nosotros decimos, mire, todos los recursos que teníamos destinados, por ejemplo, para deporte, lamentablemente no vamos a poder aportar como lo hacíamos en otras oportunidades, para los Fondebe, etcétera. Todo eso lo rearmamos y lo dirigimos solamente a la cuestión social. Por eso dejamos 60 millones para efectos de poder hacer ollas populares, ¿no es cierto?, por un lado, y por el otro lado, precisamente para hacer compras desde el punto de vista sanitario. Y nosotros decimos, vamos a invertir 10 millones. El test rápido también nos va a ir a explicar la señora, doña Janet Santana, y la directora del CEPAM, René Tapia, para efectos de que nos diga cómo poder aplicarlo, cuál va a ser su eficacia, etcétera. A nuestro entender, por lo que conversamos ese día con nuestros también especialistas, pues decir que esos tests sirven en la medida de que te detecten alguna posibilidad. Entonces, sí, efectivamente, ese fue el test que se hizo al alcalde, Chocho, y mucha gente, y que se hicieron los chinos, y que sirve precisamente para hacer esa detección rápida. Se pueden hacer en las ferias, a los lugares donde concurre mucha gente, al municipio, a los lugares públicos, etcétera, de tal manera de poder tener 2.000 test rápidos en un periodo no superior a 15 días. Ya, oye, bien, me queda bastante claro, y yo creo que a la ciudadanía también le queda claro. Yo creo que es un instrumento bastante eficiente y por lo demás pionero en la provincia. Mira, a ti te ha tocado estar, para bien o para mal, con suerte, con mala suerte, eso tendrás que definirlo tú, con dos alcaldes distintos en Castro, con Nelson Águila y con Juan Eduardo Vera. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia política, ¿cuáles son las diferencias que tú ves en términos de gestión de uno de otro? Claro, exactamente. Es una pregunta, claro, porque uno ve, claro, sí, hay que transparentar cuáles son ¿cómo evalúas tú las diferentes gestiones? Es que la única manera de comparar, porque tuvimos mucho tiempo, un largo tiempo a Nelson, y ahora tenemos a Juan Eduardo en un periodo, ¿te das cuenta? Claro. Yo creo que son de todas maneras distintos. Yo diría en casi todas las cosas. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de cómo se relacionan con las personas. Cada uno tiene estilos muy, muy diferentes en realidad. ¿Qué es lo que creo yo que ha mejorado Juan Eduardo en relación a lo que hacía Nelson? Desde luego esa relación más personal con la gente. Uno lo ve
en las redes sociales particularmente, en las redes sociales que de repente crean una especie de realidad falsa, pero que efectivamente significa que ha habido una mayor comunicación desde el punto de vista de la máxima autoridad comunal con la comunidad. Entonces todo se cuenta, se dicta un decreto y se cuenta, se obtiene una obra y se cuenta. Yo creo que Nelson optaba por cuestiones distintas, por cosas más grandes para la ciudad. Y en cambio Juan Eduardo ha optado por muchas cosas pequeñas, que no digo que sean inconvenientes, todo lo contrario, son buenas cosas, buenas ideas, muchas, pero de menor presupuesto. Por ejemplo, cuestiones que son evidentes y que a mí me han gustado, por supuesto, en realidad. Por ejemplo, ahí en la bajada de calle Portales, ese mirador que se está haciendo. Claro. Mira, teníamos un sitio tirado, inútil en realidad. Entonces, tienen maneras de apearse, como decía Jarpa, de manera distinta al municipio. ¿Qué es lo que no me gusta a mí? Sí, yo lo he dicho y por lo tanto lo repito muchas veces en realidad. A mí no me gusta el exceso de populismo. Creo que eso nos hace mal a todos. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo muy concreto. Si tú tienes sed, por ejemplo, y yo estoy al frente tuyo y yo te digo, tú tienes sed. Mira, yo tengo un vaso de agua, te lo regalo. Tómatela. Perfecto. Eso es caridad, ¿no es cierto? Claro. Eso es buen corazón. Claro. Si tú tienes sed y me dices, oye Julio, tengo sed, y yo te digo, ok, toma, aquí te regalo el vaso de agua, pero voy y me saco una foto, ¿qué es lo que es eso? Y lo subo a las redes sociales. Claro. Aprovechamiento político. ¿Te das cuenta? Claro. Ahora, yo creo que eso es populismo. Claro. Ahora Julio, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la inversión, yo tengo la sensación que Nelson Águila cometió un error, probablemente por su personalidad, de que dejó muchos proyectos con resolución satisfactoria, pero no los ejecutó. Y Juan Eduardo tomó todos esos proyectos, fue a Santiago, insistió, molestó, visitaba a los ministros de manera permanente y logró financiamiento para muchos proyectos emblemáticos, como el proyecto de Cancha Rayá, como el proyecto de Universidad de los Lagos, como otros. ¿Cuál es la importancia para ti? ¿El dejar el proyecto admisible o conseguirse la plata para que el proyecto se construya? Ambos. Yo creo que esos son obras de todos. Yo sé que en estas cuestiones, estas obras tienen muchos padres. Cancha Rayá tiene muchos padres, en la Universidad de los Lagos también tiene muchos padres, pero efectivamente todo lo que se hizo antes y lo que se hizo ahora para mí sirve mucho. Eso de entrar a discutir quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, encuentro yo que para los momentos que tenemos hoy día y para los momentos que estamos viviendo, creo que queda para el ego de cada uno. Yo creo que aquí en la política, como tú sabes, hay mucho ego. Entonces, que ocurre que yo hice el proyecto y por lo tanto yo soy el que me la llevo. No, es que ocurre que yo me conseguí la plata, por lo tanto yo soy... No, señor, da lo mismo. Sí, para eso nos pagan, para eso a los políticos les pagan. Por eso el alcalde tiene un sueldo de 6 millones de pesos. Y ese sueldo tiene que ser justificado. Son proyectos de Estado. Pero también es bueno hacer la diferenciación, porque los pueblos se desarrollan al respecto de las autoridades que tienen. Y es bastante significativo tener presente. Yo voy a darle un mérito a Juan Eduardo al respecto de que él tuvo la capacidad de destrabar muchos proyectos de inversión importantes que dormían con RS durante bastante tiempo, porque la Municipalidad de Castro tiene la cualidad de que es un municipio que tiene recursos, por ende puede tener una SECPLAN con muchos profesionales. Tú puedes trabajar muchísimo y poder tener 30 proyectos con RS, pero si no tienes la capacidad de tener la muñeca política, de poder negociar con el intendente cuando son proyectos regionales, cuando son proyectos nacionales, tomarte el avión, irte a Santiago y a convencer al ministro, yo creo que también hay que darle mérito a ambas partes, como planteas tú, pero también la prestancia del poder ejecutar las obras respecto de conseguirse los fondos tiene un mérito bastante particular, porque yo he conocido municipios como el Dos Hornos, por ejemplo, cuando fui core, que tenía más de 150 proyectos con RS y no tenía ninguno ejecutándose.
porque el alcalde no tenía la capacidad de ir a tratar de cautivar, de convencer, de persuadir a las autoridades. Y ahí es donde muchas veces uno dice, ¿sabes qué? La pega tiene que llegar hasta el final. Y yo creo que en Castro pasaba eso. Una mirada más o menos general. Hablando de la foto, de los flash y todo lo que estabas planteando recién, te quiero llevar a un tema. Yo creo que efectivamente ahí hay varios puntos. Yo creo que efectivamente influye, no solamente también, influye la figura del alcalde, influye también el gobierno de turno, porque efectivamente también eso implica alguna relación más privilegiada, etcétera. Pero también influye otras cosas. ¿Ah? Por ejemplo, te voy a contar un solo caso que tenemos nosotros, en Castro. Porque Castro es la capital provincial. Y por el solo hecho de ser capital provincial, hay proyectos que nos vienen regalados, que nos vienen dados. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo en Tentén, ¿tú sabes cómo nos llegó? Nos llegó porque la Dirección del Territorio Marítimo dijo, oiga, voy a seleccionar 5 comunas en Chile y una va a ser Castro y ahí les voy a hacer un paseo. ¿Qué vamos a decir nosotros? Claro. Oiga, muchas gracias. ¿Hubo necesidad de hacer alguna gestión? Ninguna. Claro. Ninguna. Llegaron al Consejo Municipal y le dijeron, mire, le traigo esta noticia. Perfecto, listo. Claro. Y ocurre que a partir de ahí se toman, en realidad, uno dice, yo lo hice, no, que yo hablé, etcétera. Claro, eso forma parte propio de la política. Tercer punto que te quiero también decir, que efectivamente hubo cosas que se pudieron haber hecho y que no se hicieron en el tiempo de Nelson. Yo se lo dije a él alguna vez, por ejemplo, el tema de los parquímetros, que es una de las grandes decisiones que se tomó en el Consejo Municipal. Yo se lo propuse a Juan Eduardo y Juan Eduardo lo tomó y efectivamente todo el mundo decía, no se puede terminar con los parquímetros, etcétera, etcétera. Y yo desde antes había dicho, sí se puede terminar porque los plazos están todos vencidos. Y llegamos y la primera decisión del Consejo Municipal fue ponerle término a los parquímetros. ¿Y qué pasó? Nos demandaron y ganamos el juicio, porque efectivamente era el momento de poder hacerlo y efectivamente se hizo y contó con el acuerdo de todo el Consejo Municipal. Es decir, aquí depende de montón de cosas. ¿Quién evalúa finalmente cómo va esto en realidad? Va a ser la comunidad. Cuando haya nuevas elecciones, la comunidad dirá, mira, fíjate que Vera lo ha hecho bien o lo hizo mejor que Águila. Águila fue elegido 4 veces o 3 veces, no me acuerdo cuántas veces fue elegido. Por lo tanto, significaba que desde el punto de vista de la gente lo hacía bien. La reelección tampoco es el único mecanismo para medir, pero es uno de los mecanismos. Pero Julio, tú eres un hombre con experiencia en política y tienes claro que las atribuciones que tiene un alcalde hoy día hace que si lo hace relativamente bien, pueda ser reelegido las veces que quiera. Tenemos alcaldes que fueron reelegidos 7 veces porque la potestad y la facultad y los presupuestos que manejan y la autonomía para administrar los recursos es infinita. O sea, yo no creo que haya otro poder del Estado, aparte del presidente, que tenga tantas facultades como tienen los alcaldes hoy día. Yo creo que dentro de la nueva Constitución es algo que debiese regularse. Pero quiero... Es muy malo el alcalde que no tiene la capacidad para reelegirse. A eso iba yo. Han estado un poco inquietas las aguas por estos últimos días en el Consejo Municipal, de Castro particularmente. El otro día yo tuve la posibilidad el día viernes de entrevistar al concejal René Vidal del Partido Comunista, en una dinámica tuya similar con la que estoy teniendo contigo, hablando de los temas generales, nacionales, y bajamos a las temáticas locales, porque yo le manifesté a todo esto, quiero decir públicamente que el día de ayer llamé y le escribí al concejal Jorge Borque para que pueda hacer su descargo respecto a las acusaciones que le hizo René Vidal, que les voy a comentar ahora, y me dijo que no participaba porque dijo que no participaba. Pero nosotros tuvimos la voluntad de poder invitarlo porque las acusaciones que hizo el concejal Vidal no dejan de ser graves. Y te las quiero nombrar porque igual es un tema que hay que discutir, porque uno puede entender que los concejales son 6 concejales en las comunas chicas, se generan grados de amistad, también hay egocentrismo de por medio, pero el rol del concejal que es elegido por el pueblo básicamente es fiscalizar y es denunciar actos que no corresponden. Tú puedes hacerte amigo, puedes tener una buena relación, pero hay que saber diferenciar la política de las acciones personales. Y en este caso René Vidal fue bastante duro con el concejal Borges, que es de la UDI, y planteó 3 cosas, que te las voy a leer para que podamos darle un tiempo para poder conversarlas. Primero,
planteó que el concejal Borges recorre las botillerías y locales hablando con los dueños para decirle que pueden a través de él congelar sus patentes comerciales. Si lo puedes anotar para que después la vayamos conversando de una. Después plantea que una agrupación de pequeños campesinos de la isla de Chelín le regala al municipio 54 sacos de papa, ajo y zanahoria, alimento agrícola, para que el municipio los repartiera a los adultos mayores. Y el concejal Borges lo va a buscar él y lo reparte él a título personal. Algo que, si se puede comprobar, no me parece que es algo muy normal que pueda hacer un concejal. Pero otra acusación que a mí me llama poderosamente la atención y que no deja de ser compleja, porque lo hizo públicamente. Dice, le pidió aportes a empresarios para salir a entregar cajas a nombre del municipio. Y estos serían pedidos a través de la ley de donaciones. Ya le han llegado cartas al municipio para que se emita un documento para que estas empresas puedan rebajar impuestos por la donación que se le hizo al municipio. Yo creo que la última acusación es bastante compleja, porque tiene que ver con aspectos, si lo hace de manera individual ningún problema y uno lo felicita que lo haga, pero cuando lo hace en nombre de la municipalidad y si efectivamente han llegado cartas de empresas, particularmente vitinicultoras, ya solicitando que la municipalidad emita una carta para que ellos puedan rebajar impuestos respecto a la donación que le hicieron a la municipalidad, y la denuncia es que la municipalidad nunca lo pidió y nunca le llegó, sino el concejal Borges fue a pedirla, a buscarla y la repartió él. Es una denuncia grave que al menos tiene que tener una mirada política y legal, y yo creo que tú cumples con las dos funciones, eres concejal y eres abogado. En consecuencia, yo quiero saber cuál es tu posición respecto a estas acusaciones, porque para mí son graves. Mira, fíjate que en el consejo anterior, el que tuvimos el día viernes, esos fueron temas que se tocaron. Ajá. Primero yo quiero partir señalando que cada uno de los que tienen algún rol político pueden, desempeñar su rol como mejor lo estimen. ¿Ah? No tengo, yo creo que lo que ha hecho el concejal Borges, por ejemplo, que es así, que ha sido repartir, chorito y ese tipo de cosas, forma parte de la manera de ser de ciertas personas en Chiloé y en Chile, particularmente en Castro. Lo conversé incluso con algunos de los miembros yo soy amigo de algunos de sus parientes, y les dije que no me extraña eso desde el punto de vista de lo que son los Borges en Castro. Es decir, que tienden a regalar cosas, a las dádivas. Y no lo critico yo, porque eso es una manera de hacer política que lo vienen haciendo desde los tiempos de Don Nano. Entonces está bien. Por lo tanto, es la derecha la que lo hace, y yo no lo hago así. Por ejemplo, yo te quiero contar que a mí, por ejemplo, me llamó una empresa muy importante, salmonera, que querían regalar canastillos familiares. Yo los conozco muchas empresas salmoneras, etcétera, tengo muchos amigos ahí, y cuando recién estaba comenzando este tema, ¿yo qué hice? Yo hablé con el concejal René Vidal, tú le puedes preguntar si quieres en su momento, y hablé con el alcalde. Le dije, mira, yo no quiero hacer ningún aprovechamiento político de esto, no quiero yo aparecer repartiendo estas cuestiones, etcétera. Entonces, pero quiero que que tú, el alcalde, tampoco lo hagas, y quiero hacerlo a través del departamento social. Quiero que corresponde. Claro. Y así fue, como corresponde, de tal manera que no tengamos después estas acusaciones. Y después yo personalmente, y me consta que muchos de los otros compañeros también del consejo también han hecho muchos aportes, muchas cosas, pero lo hacen silenciosamente. ¿Ah? Creo que es un tema parecido al vaso de agua que te conté delante. Claro. ¿Ah? Yo creo que cuando uno hace caridad o cuando hace cosas como esta, tiene que hacerlo uno mismo, ¿no? Y no andarlo contando, porque eso significa un aprovechamiento político. Pero en relación a los tres temas que tú me dices, tú sabes que a mí nunca me ha gustado sacarle el poto a la jeringa, como se dice. Te das cuenta, por ejemplo,
En el tema de si efectivamente de que el concejal andaría recorriendo botellería y otro pidiendo diciéndole que a través de él se van a congelar las patentes, desde luego eso no lo puede hacer. No lo puede hacer porque eso no es una decisión del consejo ni de los concejales. La posibilidad de congelar las patentes primero es ilegal, depende cómo se pida o depende cómo se haga, pero depende exclusivamente del alcalde. Lo que sí yo te quiero decir es que esa es una petición que la hizo Jorge en el consejo y que también tenemos una carta pendiente del presidente de la Cámara de Comercio en el mismo sentido. Nosotros tenemos que tomar una decisión, esa decisión tiene que ser tomada por el alcalde, en algunos puntos tiene que ser confirmado por el consejo y en otros no. Por lo tanto, es un tema que está pendiente y que no depende de un solo concejal. Así que si algún concejal anda ofreciendo eso es erróneo, es una falsedad. Segundo, lo de Chelín efectivamente lo plantearon también en el consejo los concejales en realidad, y yo creo que si la donación fue para el municipio, que lo haya hecho un solo concejal, es raro. Lo que hay que hacerlo esto formal, es decir, si hay una acusación de alguno de los dirigentes vecinales, tiene que hacerle llegar al consejo para darle la tramitación correspondiente. No puede ser esto tampoco formar parte de la chimuchina. No, lógico, por eso claro. Es bueno conversarla para que la gente lo tenga claro. Las empresas hubieran pedido, digamos que hubieran pedido un certificado para la aplicación de la ley de donaciones, no lo sé, no me consta, pero es muy fácil de saberlo. Porque si efectivamente llegó una petición al municipio, esa petición no le llega al concejal, no le llega a René, no le llega a Jorge, no me llega a mí, le llega al alcalde. ¿Te das cuenta? Entonces, si efectivamente le llega al alcalde, el error en ese caso, en mi opinión, no sería que no es malo o tampoco es tan inconveniente que una empresa quiera hacer una donación y que quiera pasarlo eso después por la ley de donaciones. No es malo en sí mismo. ¿Te das cuenta? Lo que es malo, lo que es inconveniente, es que si esa donación se hace al municipio, aparezca como que en realidad lo hizo solamente uno de los integrantes del municipio. El municipio, como tú sabes, es el alcalde y el consejo, así lo dice la ley. La ley define el municipio como... El municipio se está constituido por el alcalde y el consejo. Cuando se hace una donación de esa naturaleza al municipio, y es el municipio el que lo tramita y lo hace, como yo te dije, con esta empresa salmonera, claro, ¿no es cierto?, que hizo donaciones y todo se tramitó a través de nuestro departamento social. No veo ningún inconveniente en que pidan un certificado para la ley de donaciones. El inconveniente viene dado cuando alguien se aprovecha de esto, lo hace por sí mismo, cuando en verdad corresponde al municipio. ¿Pero es inconveniente o es ilegal? ¿Por qué? Porque el concejal planteó, claramente estableció, y están las grabaciones, estableció que el concejal Borges iba a las empresas, pedía mercadería, si podemos llamarlo así, a nombre de la municipalidad, ya él recepcionaba la mercadería, él la repartía como propia y le están llegando ahora las cartas de las empresas para que la municipalidad firme un documento para que puedan, con la plata de todos los chilenos, de todos los que tributamos, puedan descontar impuestos. Esa es la pregunta de fondo. En una situación como esa, la planteó exactamente así René Vidal en el Consejo Municipal. Lo mismo que tú estás planteando ante este hecho que había salido públicamente. Seguramente salió aquí en la Radio Imagen. Ahora me estoy dando cuenta de eso. Pero fíjate tú lo siguiente. Lo que contestó a eso Jorge, porque hay que escuchar esto siempre las dos partes cuando estamos hablando de cuestiones que son tan delicadas. Obviamente. Muy delicado. Él dijo en realidad que todas esas guías de despacho, facturas, etcétera, habían sido firmadas por él. Él había puesto su RUT y por lo tanto no era una donación al municipio, sino que era una donación a él, como concejal, como persona. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer en esto, Claudio? Es algo muy sencillo, muy sencillo. Si efectivamente René, yo no le he hablado este tema con él, pero si él efectivamente tiene estos antecedentes o alguien se lo hizo llegar, lo que él tiene que hacer es el mecanismo, como tú muy bien has dicho, que es el que la ley nos ha dado, que es hacer la denuncia. Efectivamente esos antecedentes existen así, tiene que hacer la denuncia. Porque alguien que le lleguen esos antecedentes, que podrían constituir una ilegalidad, como tú muy bien estás diciendo, no se lo puede guardar.
Eso, tiene que hacer lo que corresponde hacer. Pero esos antecedentes, como bien planteas tú, le llegan al alcalde. O sea, lo que tendría que hacer el consejo de manera responsable sería preguntarle formalmente en el próximo consejo municipal al alcalde si le han llegado estos documentos. Claro, ¿sabes lo que tengo mis dudas? Sí, es que en esta reunión del viernes pasado, cuando se trató este tema, estaba el alcalde presente. Y él no dijo nada con respecto a esto. ¿Y se le preguntaron? No, pero estaba hablando, los dos concejales estaban hablando de eso. Entonces, en ese caso, si yo tengo una información y soy alcalde, tengo que decir, oiga, sí, pues a mí me llegó esto. Me llegó esto y lo tengo acá en mis manos, etcétera. Si alguien se queda callado, ¿por qué se queda callado? ¿Es necesario preguntar eso? Yo creo que no. No es necesario preguntarlo. ¿Uno lo puede hacer formalmente? Claro que lo puede hacer. Se puede requerir formalmente. Pero si uno está escuchando la conversación del Consejo Municipal y le consta que se ha recibido algún documento de esa naturaleza, uno tiene que hablar inmediatamente y decir, sí, fíjese que aquí recibimos algo, etcétera. Si no lo dijo, es porque yo creo que no ha recibido esos papeles. Claro, yo tengo la sensación de que si no lo dijo, pueden haber varias variables por las cuales no la dijo. Yo tengo la sensación de que hoy día, más que nunca, la impronta es para salir de esta duda, es que los concejales o el concejal en cuestión pueda formalmente en el próximo consejo preguntarle al alcalde de la comuna si es que le ha llegado algún documento de esta envergadura. Y así se resuelve eso, todo, claro. Porque para mí es un tema... Mira, Julio, yo tengo un constructo de izquierda, la gente lo sabe, de que partimos con este programa hace 4 meses atrás. Yo he dicho que soy una persona de izquierda, he dicho públicamente y abiertamente que este tema de las cajas de alimentos para mí es un tema nefasto. Este aprovechamiento político ha sido extremadamente virulento, particularmente cuando la gente está pasando hambre. Y yo tengo la sensación de que en estos temas hay que ser y parecer. O sea, hay que parecer y también ser. Y cuando se está jugando con el hambre de las personas, yo tengo la sensación de que hay que ser un poquito más proactivo. Y yo creo que es importante que el concejal Vidal tenga que cerrar su acusación pública y preguntarle al alcalde formalmente si es que le ha llegado alguna carta o no, como él lo dijo públicamente en este medio, porque eso también deja mucho más tranquilo a muchísima gente que me ha llamado por teléfono. A este medio hoy día lo ve, este programa lo escucha mucha gente y lo ve mucha gente. En consecuencia, yo creo que este tipo de temas en esta época que estamos viviendo tienen que ser cerradas de la mejor manera posible, y si hay acciones que no corresponden, deben de ser denunciadas como corresponden. Ya, y nosotros como medio también vamos a hacer un seguimiento respecto a eso. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Creo que efectivamente acá lo que corresponde en primer lugar, para dejarlo claro para toda la gente, es ayudar en la medida de lo posible. Claro. Es decir, los actores públicos, los concejales, los alcaldes, todos los que podamos ayudar, tenemos que hacerlo. Es decir, yo no voy a criticar, por ejemplo, a Jorge Borges por ayudar. No, pues nadie. Es su manera de ser, es su naturaleza. Si lo quiere hacer así, bueno, está bien. Yo no lo haría así. Yo ayudo por mi lado, los otros concejales por su lado. Perfecto. Eso está muy bueno, en buena hora. Tenemos que hacerlo ahora y vamos a tener que seguirlo haciendo durante todo este año. Bien. Los mecanismos son otras cuestiones. Esos son más bien, forman parte de la política, del rol que uno ejerce como concejal, de cómo hay que fiscalizar estas actividades, etcétera, etcétera. Y eso, si René o cualquier otro concejal tiene una noticia o algún documento en ese sentido, tiene que hacerlo valer como corresponde. Una cosa no quita a la otra. Claro. Me parece bastante bien, pues yo creo que igual es súper importante, porque cuando partió esta conversación, partió en la felicitación de que la Municipalidad de Castro tiene un alto porcentaje de adhesión y de credibilidad, según la encuesta de la Universidad de los Lagos, hacia el alcalde y también hacia el Consejo Municipal. Y cuando ya empezamos a escuchar este tipo de ruidos, que no son ruidos menores, porque yo creo que aquí hay temas legales que están de por medio, porque de comprobarse que es así, hay una ilegalidad claramente. En consecuencia, es súper bueno poder salir de esta duda, es súper bueno poder evaluar si la denuncia que se hizo corresponde o no corresponde, porque no estamos en una época política, no estamos en una instancia de país como para estar haciendo este tipo de aprovechamientos políticos en la situación de problema que tenemos como país, cuando tenemos
un 25% de gente que no tiene trabajo y no tiene ingresos, cuando tenemos un 20% de caída del IMASEC. O sea, tener este tipo de situaciones también tiene que llamar no solamente a la reflexión, sino a la ocupación, si es que esto es real o no. Querido Julio, te dejo los micrófonos para que te puedas despedir y espero poder seguir conversando contigo, que lo último fue algo anecdótico, pero la conversación en sí misma, en los aspectos generales, fue muy interesante, muy provechosa, porque yo creo que hay que colocarle más sustento político, más coherencia política, y como decía un amigo, la política es 50% idea, 50% músculo. Si le pones puro músculo, no pasa mucho, tienes que ponerle un poquito más de seso. Muchas gracias, Claudio, por tu invitación. Primero también, además, felicitarte por esta idea tuya de aquí en la radio Imagen. En realidad creo que efectivamente le has dado una impronta distinta. Ojalá que esto también efectivamente lo reconozca la ciudadanía, que cuando uno hace este tipo de trabajo, que es el que estás haciendo tú, con gente tan interesante a nivel nacional, regional y local, efectivamente lo lógico sería que esto la gente lo responda con su sintonía. ¿Te das cuenta? Entonces, y tú estabas que efectivamente esto iba subiendo, hasta cuando tú tomaste la radio Imagen, poca gente lo escuchaba, hoy día llega a un montón de otra gente, y ojalá que siga creciendo. Era muy momia. La discusión es siempre... Era muy momia, sí. Claro, tenía ahí, claro. Entonces hoy día yo creo que esto le hace bien a la política chilota. ¿Te das cuenta? Porque efectivamente no hay una discusión de este tipo en ningún otro medio. En ningún otro medio en Chiloé. En ningún otro medio en Chiloé existe esta discusión. Y además que muchos de los medios acá en Castro, particularmente, están todos vinculados a la municipalidad. Entonces hay poca independencia. Y por lo tanto que existe un medio que tenga mayor independencia, donde se escuchen todas las voces, y se digan estas cosas con claridad, le hace bien a Chiloé, le hace bien a Castro, le hace bien a la política, le hace bien a las personas, lo hace más transparente y eso es muy bueno. Así que felicitar, Claudio, y encantado en poder participar cuando tú me lo digas, en realidad, porque efectivamente lo he pasado muy bien y creo que hemos discutido temas que son interesantes y que a la gente lo pueden hacer razonar, lo pueden hacer pensar en un Chile mejor y en un Chiloé mejor. Y lo otro, es súper importante que la política en este último tiempo, gracias por tus palabras primero, es súper importante establecer que la política este último tiempo se llenó de tecnicismo. Por ende es súper importante tratar de simplificar la política, tratar de simplificar y desmenuzar, desglosar lo que significa cada cosa, cada acción, que ya vamos a hacer una propuesta de 12.000 millones de dólares, en qué, cómo consiste, cómo viene, qué es lo que significa esto, qué consecuencias trae esto, tratar de simplificar la política, porque este último tiempo la política se ha quedado en puros titulares. Y cuando tú vas desglosando lo que significa cada una de las propuestas, te vas dando cuenta que la letra chica es mucho más imperiosa de lo que uno creía. Así que, claramente, como te planteaba recién, nosotros estamos absolutamente disponibles a conversar de manera transversal. Vuelvo a insistir, este programa es un programa que provoca, que convoca, es un programa incisivo, que busca discusión, que busca debate, pero claramente nos interesa siempre tener las dos partes. Yo invité ayer al concejal Jorge Borges, lo llamé por teléfono, después le escribí un WhatsApp, y no tuvo ninguna disposición de querer venir a rebatir el tema. En consecuencia, hicimos el esfuerzo, porque mucha gente también me escribió de que sería bueno que él también contara su versión, y él no quiso. Ya, Julio, un abrazo cariñoso, éxito, afecto como siempre, y pronto estaremos conversando de otras temáticas, porque hoy día más que nunca la política es como un vilo, cambia cada 3 segundos, tenemos posiciones y miradas distintas respecto a lo que está sucediendo, y cada día nos trae noticias nuevas. Muchas gracias a ti también, Claudio, un abrazo afectuoso. Ya pues, bien. Que te haya bien éxito, adiós. Este fue un nuevo programa de Café Chilote, muchas gracias por la sintonía, lo esperamos mañana nuevamente en un nuevo programa, muy temprano a las 8:30 de la mañana, con 3 o 4 invitados como siempre. Hasta luego.